Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Gracias por acompañarnos. Gracias, Hendrina. Un saludo para ti y para todas y todos. Interesantes temas que analizar, sobre todo en el ámbito internacional, cuando está en desarrollo el foro de la ONU, donde asisten más de 126 países, y uno de los temas centrales es Venezuela. Escuchábamos las declaraciones del presidente Donald Trump y voy a citarlas. Él asegura que Venezuela colapsa y se debe restaurar la democracia. Habla de que Estados Unidos no se puede quedar de brazos cruzados. Ya ha habido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno nacional esperando próximas sanciones. Y ahorita escuchábamos al canciller Jorge Arreaza que aseguraba que Venezuela estaba preparada. ¿Qué se espera? Bueno, se espera la reacción unánime del pueblo venezolano en rechazo a esta inaceptable amenaza de apretar todavía más el cerco que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el señor Donald Trump, tiene contra Venezuela. Nosotros podemos tener infinidad de problemas, Hendrina, diferencias, conflictos internos, como es natural que existan entre los grupos humanos, pero eso es entre venezolanos. Que venga el jefe de la potencia militar más grande del planeta, que tiene bases militares en los 5 continentes, que tiene 7 bases militares aquí al lado en Colombia, que ya ha amenazado públicamente con aplicar la opción militar contra nuestro país y que además lo haga sobre la base de una acusación de ausencia de democracia en nuestro país, cuando lo hace un individuo que sacó 1 millón de votos menos que la candidata que obtuvo más votos cuando él fue escogido presidente según un sistema electoral arcaico que funciona en los Estados Unidos. Bueno, ese es el sistema electoral de los Estados Unidos y nosotros reconocemos al presidente de los Estados Unidos como su presidente, a pesar de que no es computable, como dice el robot de Perdidos en el Espacio, que haya ganado allá el que menos votos obtuvo. Pero bueno, ese es el sistema que ellos tienen. No pueden venir a imponernos a nosotros, a predicar, a pontificar con una amenaza militar de por medio. Eso que ha hecho el presidente de los Estados Unidos el día de hoy es totalmente inaceptable y debe recibir el rechazo de todo el pueblo venezolano, y los factores políticos venezolanos deberían, digamos, dejar a un lado sus diferencias domésticas para pedirle al señor Trump y a la potencia militar que él representa que se mantenga con sus manos fuera de Venezuela. Hay una frase contundente, él hacía referencia a recuperar la democracia. A propósito de estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, hacía referencia de que Venezuela sigue siendo el centro del debate por el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y la cantidad de migración que hay a otros países. Yo quisiera conocer acerca de esta postura que tiene el presidente de la Asamblea Nacional y en referencia a la calidad de vida de los venezolanos. Todo eso son pretextos y excusas, Hendrina. La potencia militar estadounidense tiene un largo historial de intervenciones en países y un largo historial de pretextos y excusas que han esgrimido antes de consumarse la agresión, antes de consumarse la invasión, antes de consumarse la intervención, y después olvidan. Recordemos las armas de destrucción masiva en Irak, que no existían, pero las esgrimieron como argumento para lograr su cometido. Ellos tienen el interés de ponerle la mano a Venezuela como potencia petrolera que es. Nosotros confrontamos dificultades en el campo económico, ciertamente, nadie las está negando, pero una cosa es eso y otra es que eso signifique una autorización para que esa potencia pretenda intervenir en los asuntos de nuestro país. Y es muy lamentable, por decirlo menos, que haya voces en Venezuela con cédula de identidad venezolana, que hayan nacido en este país, que estén clamando porque esa potencia intervenga aquí en el nuestro, porque después que lleguen las bombas, que no van a llegar, esas bombas no van a distinguir entre los chavistas o los antichavistas, entre los militantes de Primero Justicia o los del PSUV. Pregúntenle a los iraquíes, pregúntenle a los sirios, pregúntenle a los libios, pregúntenle a los habitantes, a los ciudadanos de Afganistán, a los ciudadanos de Panamá. Aquí en Chorrillos, en Panamá, en el barrio de Chorrillos, hubo miles de muertos, se calculan 3.500 los muertos que hubo con la invasión a Panamá. De modo pues que jugar con eso, utilizar eso como una actitud de un niñito que tiene un amiguito peleón, un amiguito grandote que lo utiliza frente al resto, habla muy mal del que lo hace, pero además es muy peligroso, porque si les llegaran a hacer caso, terminaríamos todos afectados por esa actitud infantil y actitud además que yo no dudo en calificar de apátrida. Lamentablemente, a mí no me gusta abusar de los adjetivos, pero ese tipo de actitudes no merecen otro calificativo, es una actitud apátrida.
Yo quisiera que también le diéramos muchísimos adjetivos al proceso de diálogo que está en desarrollo en Venezuela. Hay posturas encontradas en este sentido y hay mucho que debatir. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Ya venimos con Entrevista a Venevisión. Vista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista a Venevisión conversando con el ministro de Comunicación e Información y presidente de BTV, Ernesto Villegas. En la parte anterior hablamos sobre el proceso de diálogo. La oposición ha hecho varios señalamientos y están acusando al gobierno de violar el acuerdo de discrecionalidad. Voy a citar dos enfoques. Vicente Díaz dice que el Ejecutivo aprovecha las conversaciones para sembrar cizaña en la oposición. Enrique Márquez denunció que se está ejerciendo una confrontación de micrófonos. ¿Cuál es su posición? Mira, la cizaña existe puertas adentro de la MUD. Basta revisar las redes sociales y ves cómo se están despellejando unos a otros por el tema de haberse sentado a dialogar. Yo le tengo mucha esperanza al diálogo. Yo soy una persona que creo en eso. Mi manera de ser, mi profesión. Es inconcebible, digamos, alguien que participe de la comunicación y no crea en el poder de la palabra. Creo en la política en el mejor sentido de la acepción de este término. Y la política es diálogo, no es otra cosa. La alternativa al diálogo es la guerra. Y es lo que lamentablemente el señor Trump con sus declaraciones hoy ha alentado. Él insiste con su declaración en alentar a los sectores que aquí en Venezuela apuestan a la guerra. Yo aspiro a que en esa confrontación que tienen internamente en la MUD prevalezcan aquellos que creen realmente en el diálogo. Yo estoy convencido de que en el campo de la oposición hay factores que no quieren la guerra, que también aspiran a un espacio en la política. Hemos visto en las propias comerciales de este canal cuñas de televisión de aspirantes a gobernaciones de Estado, como ocurre solamente en un régimen democrático. En Venezuela vivimos una democracia que se va a ver expresada en su vertiente electoral el 15 de octubre con la elección de gobernadores. Después vamos a hablar del tema electoral, pero antes yo quisiera hablar de los argumentos que esgrime la oposición venezolana en República Dominicana y en los distintos escenarios internacionales cuando hablan ruptura del hilo constitucional, violación de derechos humanos, imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, y el tema de los derechos humanos se ha asociado muy recientemente a la muerte del concejal Carlos García. Ellos aseguran, distintos voceros, que la falta de asistencia médica es una forma de tortura en Venezuela. ¿Qué responde usted a esto? Mira, lo primero que debo decirte es que hay quienes matan el tigre y le tienen miedo al cuero. Es decir, ellos han ido al diálogo, es público y notorio, hay fotografías, y luego han estado tratando de matizarlo, utilizando la palabra en el peor, digamos, método de su uso para cubrir con palabras lo que la realidad expresa. Ahí hay un diálogo, y seguirá habiendo, lo que es lo más importante. Todos los, digamos, temas conexos que han estado esgrimiendo son como para darle comida a sus propios críticos en el campo de la oposición, pero ninguno dice que el diálogo no va a continuar, cosa que debe más bien aplaudirse. Yo aplaudo el que todos esos fuegos artificiales que están esgrimiendo no lleguen al extremo de hacerlos a ellos repensar o reconsiderar su disposición al diálogo. Hay que felicitarlos si se mantienen en esa senda. Esperemos que el discurso de Trump no los saque de ese carril, y que el 15 de octubre tengamos nuestras elecciones de gobernadores y que ese mismo sistema electoral que se utilizó para elegir a la Asamblea Constituyente, se utilizó para las anteriores elecciones, se pueda expresar de manera libre y soberana, y tengamos un escenario mucho mejor que el que tenemos hoy. Sobre este último caso, yo he leído con atención un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que aclara las cosas en torno a este lamentable fallecimiento, y me permití, como sabía, como buena periodista que eres, que ibas a comentarlo, traer esta nota publicada en agosto de este año, donde se señala que este ciudadano, lamentablemente fallecido, fue trasladado al estado Táchira por su estado delicado de salud, y allí es que lamentablemente desde el 18 de agosto permanecía, y su cuadro clínico que el Tribunal Supremo de Justicia describe, yo me voy a abstener de repetirlo, pero ahí está, condujo a ese lamentable desenlace. De modo que la versión manipulada que esgrimió primero Justicia, la MUD y otros factores, queda desmentida con esta... ¿Se brindó atención médica oportuna? Mira, es lo que se recoge de esta nota de un medio que no tiene nada de chavista, ¿no? Senderos de Apure. Yo remito a las personas interesadas en este lamentable tema que
los detalles lo conozcan por esa vía. En el marco de las negociaciones, ¿qué le hace pensar que puede ser productivo para ambas partes? Porque hay mucho escepticismo, sobre todo en cuanto al respeto de los acuerdos. Se está diciendo que el gobierno está incumpliendo en acuerdos iniciales. Mira, tú sabes que un ingrediente básico, un punto de partida para que haya un diálogo exitoso, es un verbo, que es muy interesante ese verbo, Endrina, porque tú lo lees de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante y dice lo mismo. El verbo reconocer. Hay que reconocer a las partes, a los intervinientes, a los actores, como queramos denominarlo, en un diálogo. Si hay reconocimiento mutuo, mira, aquí tenemos un campo inmenso para trabajar en conjunto. Estoy seguro de que prevalecerá la sindéresis y el reconocimiento. Eso es el punto de partida. Ya se nos está agotando el tiempo. Para finalizar, ¿las elecciones regionales aumentan la presión sobre el gobierno o piensa usted que pueden ser positivas para el Ejecutivo Nacional? Mira, yo las veo perfectamente positivas. La presión existe en demanda, en exigencia de eficiencia en la gestión pública, de respuesta a la gente. Nuestro pueblo realmente tiene unas aspiraciones a la superación de las condiciones adversas que ha habido, particularmente en el campo de la economía. Aquí en este mismo canal acabo de ver un reporte sobre el tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que esos son los temas más cercanos al ciudadano. Y la agenda de los políticos que aspiran con sus ambiciones de poder a que esa sea la agenda del ciudadano se ven, digamos, frustradas cuando la gente conversa abiertamente de cuáles son sus aspiraciones, y por eso nuestra línea debe ser atender las demandas de la gente en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, en materia de alimentación, en materia del derecho a la salud, del derecho al deporte. Acaba de ocurrir algo muy importante, que es el reinicio de clases, el inicio del año escolar 2017-2018. Eso es una gran noticia que muchas veces no sale en los periódicos, no ocupa el espacio que debe ocupar, pero que en la vida cotidiana de la gente es muy importante. Hay dos temas que son bien interesantes y que usted ha planteado, el plan estratégico para llevar la verdad al mundo, y ahí está también asociado la credibilidad que existe sobre Venezuela. En una confrontación en que pareciera un choque de verdades, ¿cómo debatir acerca de dónde está la verdad? Mira, es un mundo al revés, ciertamente, tú lo dices, es una confrontación de credibilidades, ¿no? Entonces, se ven numerosos ejemplos en la cotidianidad del debate sobre Venezuela, que hay un pensamiento único comunicacional. Tú puedes agarrar estos periódicos del mundo, del planeta, le quitas el encabezado, le cambias el nombre y las notas son exactamente las mismas. Hay una visión demonizadora de Venezuela. Pero resulta que los pueblos del mundo han comenzado a leer de un tiempo para acá entre líneas. Y las simpatías que despierta Venezuela, la revolución bolivariana, en los pueblos buscando una alternativa a la fatalidad que ellos viven, es creciente. El gobierno de Colombia, por ejemplo, que pontifica como el niño consentido del señor Trump, el presidente Santos, tiene una popularidad por el piso, y las encuestas indican que los primeros ubicados en las simpatías para las próximas elecciones presidenciales son candidatos antisistema, fuera de los partidos. Eso se repite en otros países. Estos dirigentes políticos que han utilizado a Venezuela como excusa, ya me tuve en España, que es una olla de presión, un hervidero, que está en cuestión incluso la unidad del Estado español. Y entonces utilizan el tema de Venezuela como una hoja de parra para tratar de desviar la atención de sus ciudadanos respecto de sus verdaderos problemas. Pues bien, Venezuela sigue siendo una referencia extraordinaria, y esa es la razón por la cual desde Trump hacia abajo hay un gran interés en poner freno a este mal ejemplo que significa para los pueblos. Pero gracias a Dios, gracias a las fortalezas de Venezuela y a las alianzas internacionales, nosotros vamos a salir de esta. Tenemos un producto preciado en el mundo, que es el petróleo, que tiene mercado en distintas partes del planeta. Tenemos alianzas que el comandante Chávez dejó iniciadas, y vamos a salir de esto y vamos a hacer una apuesta a ver qué dura más, la revolución bolivariana o el señor Trump en su cargo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información y presidente de BTV. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también. Que tengan todos buenas tardes.